Hola cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 con C Sharp nivel avanzado que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, entonces luego de ver cómo modificamos el layout y el index que viene por defecto en la creación del proyecto MVC5, ahora vamos a comenzar a trabajar con bases de datos, ¿ok? Entonces, el modelo de datos que vamos a tener lo van a conformar tres tablas. La primera tabla va a ser alumnos, cuyos campos van a ser el ID del alumno, el nombre, la fecha y su correo electrónico. También vamos a tener una tabla que se va a llamar entrenamientos, cuyos campos van a ser entrenamiento ID, título del entrenamiento y número de créditos. Por último, vamos a crearnos una tercera tabla que se va a llamar matrícula. En esta matrícula vamos a almacenar los siguientes campos: matrícula ID como campo principal, como clave principal. Esta va a estar ligada a entrenamientos por el campo entrenamiento ID, y a la vez también va a estar ligada a alumnos ID, ¿ok? Como claves foráneas. Ahora, un cuarto campo que va a llevar esta tabla va a ser la nota, que va a ser A, B, C o D, ¿ok? Entonces, bueno, como ya hemos visto en los niveles previos de estos entrenamientos con MVC5, la tecnología que propone Microsoft es la de Code First en el Entity Framework 6, ¿ok? Es decir, crear las clases en primer lugar que van a formar las tablas en la zona del modelo, y luego a partir de ello es que se crea la base de datos, ¿ok? Anteriormente estábamos acostumbrados a crear la base de datos sea en un servidor externo como por ejemplo SQL Server Express, y luego lo traíamos importado hacia la aplicación utilizando las primeras versiones del Entity Framework, incluso realizando unos mapeados. De eso ya tienes conocimientos previos si viste el curso de C Sharp.net práctico, ¿ok? Donde vimos la introducción al .NET Entity Framework, al ADO.NET Entity Framework, y vimos cómo se creaban las clases, el diagrama de clases, y luego se mapeaba hacia el SQL Server. Acá en MVC5 la propuesta es utilizar el Code First, es decir, crear las clases en primer lugar en el modelo, una clase por tabla, ¿ok? Y luego generar la base de datos. Eso precisamente es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear entonces las primeras clases que van a estar aquí en el modelo, ¿ok? Entonces, models, clic botón derecho, añadir, y aquí vamos a crear nuestra primera clase. Vamos a llamar esta clase alumno, ¿ok? Alumno en singular. Le damos a añadir y acá tenemos nuestra clase alumno. Muy bien. Nota cibernauta que el Entity Framework 6 reconoce la palabra ID como el campo clave principal de cada clase, ¿ok?
pero nosotros también la podemos acompañar con un nombre descriptivo. Es decir, si queremos que nuestra clave principal se llame alumno ID, el Entity Framework lo va a reconocer, porque él reconoce también la fórmula nombre de clase más ID como clave principal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Public int alumno es el nombre de la clase y ID, así en mayúscula, para que lo pueda reconocer el Entity Framework. Abrimos y cerramos llave, get set. ¿Ok? Pasamos al próximo campo. Public string nombre alumno. Get set. Próximo campo. Public string correo get set. Último campo. Public daytime tipo daytime, luego viene fecha y get set. ¿Ok? Bien, vamos a guardar aquí. A continuación me voy a crear una propiedad matrículas que va a tener el formato siguiente. Public es una lista, ¿ok? Virtual. Y luego le coloco eCollection. eCollection es menor que, mayor que. ¿Ok? Aquí le tengo que pasar la colección. Yo la voy a llamar matrícula, que no la tengo hecha todavía. Esto que está acá adentro sería el nombre de la clase y este sería el nombre de la propiedad como tal, matrículas. Y hago mi get set. ¿Ok? Por los momentos no te preocupes por este subrayado que está aquí, porque esto es una clase aparte. ¿Ok? Y va a estar en la misma zona de los modelos. En este video también vamos a crear la clase de los entrenamientos y luego en el próximo video vamos a crearnos la de las matrículas, ¿ok? Y vamos a ver cómo declarar las claves foráneas, ¿ok? Vamos a crear entonces nuestra clase que se va a llamar, en este caso, entrenamiento. Le damos a añadir. Recuérdate que como te dije hace unos minutos, te dije que podíamos utilizar public int el nombre de la clase entrenamiento y luego id, que sería lo que reconoce el Entity Framework como campo clave principal. Abrimos y cerramos llave, get set. Aquí tenemos entonces, aquí me faltó el punto y coma, puse una coma. Continuamos entonces con el próximo campo, public string, vamos a llamarlo título y luego get set.
nos faltarían los créditos. Los créditos son enteros. Entonces, public int créditos get set. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra clase entrenamiento. Aquí también voy a utilizar la propiedad matrícula public virtual, recuérdate, y collection menor que mayor que. Colocamos matrícula, que no la tenemos creada, luego el nombre, que sería matrículas en plural, y get set. Allí tenemos lo que son nuestras dos primeras clases. Acá en este video hemos creado la clase alumno. Hemos visto entonces cómo podemos crear el ID en el Entity Framework. Entendemos de una mejor manera para qué se utiliza el Code First, que es la propuesta de Microsoft con el Entity Framework 6. Ok, es decir, codificar primero las clases y luego se crean automáticamente las tablas. Y por último, hemos visto acá cómo podemos crear un listado dentro de la misma clase, un listado de las matrículas, en este caso tanto en entrenamiento como en alumnos. En el próximo video, como te dije, vamos a seguir codificando en esta oportunidad la clase matrículas, y de ahí en adelante veremos otros tópicos importantes sobre base de datos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.